La doctrina de la justificación fue la que originó la Reforma Protestante del siglo XVI. Fue la causa central del debate y de la controversia. De allí es donde sale la frase en latín sola fide, que significa solo por fe, y que hace parte de las 5 solas, de las 5 frases en latín que surgieron a partir de allí de la Reforma Protestante y que hoy en día siguen siendo fundamentales y esenciales para la vida cristiana. Martín Lutero, figura central de la Reforma Protestante, dijo lo siguiente: la doctrina de la justificación solo por fe es el artículo por el cual la Iglesia se mantiene o cae. Asimismo, Martín Lutero llamó a esta doctrina la core ecclesia, que quiere decir que es el corazón de la Iglesia. De igual forma, Juan Calvino, figura también de la Reforma Protestante, estuvo de acuerdo con lo dicho por Lutero. A él mismo decir que la doctrina de la justificación era la bisagra principal donde gira la religión. Veamos lo que nos dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Todos somos pecadores. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y la pena por esos crímenes es muerte y condenación. Pero sigue diciendo el versículo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la solución. La única solución para nosotros es salvo es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, Romanos 3:22 nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Todos los que creen en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los creyentes somos declarados justos por la unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio, nos quitó esos trapos de inmundicia y nos vistió con sus ropas de justicia. Y ya que nombramos la palabra salvación, le puede surgir la pregunta que le fue formulada a Pablo y Silas por el carcelero en Filipos, que le dice en Hechos 16:30 al 31, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de ellos fue contundente. Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta pregunta, por más simple que la veamos, es una pregunta importantísima para un cristiano. Porque no hay tema más importante, más grande, que lidiar con el tema de la salvación. Y la Biblia nos dice que Pablo y Silas le hablaron de la palabra del Señor al carcelero y a todos los que estaban en su casa. Y muy seguramente ellos le hablaron de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, de su obra y qué significa creer en Él. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo es creer todo lo que la Biblia dice sobre Él. Recordemos que la Biblia, las Escrituras, son la única fuente de verdad. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Así que creer en Jesucristo es creer en su obra, creer en su persona, creer en todas las palabras que salieron de su boca. Creer en Jesucristo es tener la convicción de todo lo que se dice en la Biblia es verdad. ¿Y qué pasa con aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo? Bueno, para ellos la sentencia ya ha sido dictada y está en la Biblia. Veamos Juan 3:18. El que en Él cree, ¿que cree en quién? En nuestro Señor Jesucristo, no es condenado. No es condenado. ¿Qué quiere decir eso? Lo opuesto a ser condenado es ser libre, ser salvo. Pero el que no cree, los incrédulos, aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo, que no creen en nada de lo que dice la Biblia, ya ha sido condenado, ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todas aquellas personas incrédulas que no creen en el Evangelio, que no creen en nuestro Señor Jesucristo, que no creen en Dios, ya han sido condenados. Juan 3:18 lo dice muy claramente. Todos ellos han sido condenados y van a sufrir una muerte eterna, no física. La muerte física la vamos a tener todos, pero ellos van a tener una muerte eterna. Van a estar eternamente separados de nuestro Señor Jesucristo, en el infierno, sufriendo por la eternidad. Al ser el hombre pecador, injusto, perverso, es enemigo de Dios. Y para poder reconciliarse con Dios necesita de una justicia perfecta. Dios es perfecto, así que Dios requiere perfección, una justicia perfecta, que es imposible obtener por medio de nuestras obras. Todas nuestras obras son malas.
Entonces, al Dios requerir de una justicia perfecta que solo le pertenece a Él, esta justicia perfecta está en su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo es el sacrificio perfecto para obtener esa justicia. Acerca de la justicia de Cristo, Juan Calvino sostuvo lo siguiente: la justicia de Cristo, que es la única que puede soportar la mirada de Dios, porque solo ella es perfecta, debe comparecer ante el tribunal a nuestro favor y ser nuestra garantía en el día del juicio. Recibida de Dios, Dios es quien nos las da. Esta justicia nos es traída e imputada como si fuera nuestra. Ese es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tratemos de definir la doctrina de la justificación. Y para esto vamos a tomar 2 Corintios 5:21 como base para la explicación, que dice: al que no conoció pecado, es decir, nuestro Señor Jesucristo no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios el Padre lo hizo pecado. Y le puede surgir la pregunta: ¿acaso Cristo pecó? Y la respuesta es un rotundo no. Cristo no pecó. Cristo vivió una vida perfecta, íntegra, intachable. Pero ¿en qué sentido lo hizo pecado? Bueno, lo hizo en el sentido de que Dios el Padre trató y castigó a Cristo como si Él hubiese vivido la vida que tú y yo y cada persona que iba a creer en Él hubiese vivido, llena de pecados, como si Cristo hubiese cometido todos esos pecados. Y a nosotros, los pecadores, nos trata como si nosotros hubiésemos vivido la vida perfecta de Cristo. Entonces, de ese modo, viene Dios, cuando Dios el Padre ve hacia la cruz, mira la cruz, nos ve a nosotros los pecadores. Y cuando nos mira a nosotros, ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo, su unigénito Hijo. Y lo que les acabo de decir, mis hermanos, es el corazón del Evangelio, el corazón del cristianismo. Y eso fue lo que Pablo se refirió en Filipenses 3:9, que dice: y ser hallado en Él. ¿Hallado en quién? En nuestro Señor Jesucristo. No teniendo mi propia justicia. Nuestras obras no valen aquí, no valen de nada, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la fe que ponemos en nuestro Señor Jesucristo. La justicia que es de Dios por la fe. La justicia que Dios nos da por medio de la fe, que también es un don de Dios. Veamos lo que dijo el teólogo R.C. Sproul sobre la justificación. La cuestión de la justificación se centra en el tema del mérito y la gracia. La justificación por la fe significa que las obras que hacemos no son lo suficientemente buenas para merecer la justificación. Como lo expresó Pablo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La justificación es contable, es decir, somos declarados, contabilizados o considerados justos cuando Dios nos acredita la justicia de Cristo en nuestra cuenta. La condición necesaria para esto es la fe. Desde el inicio, desde el Génesis, la justificación siempre ha sido por fe. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó en la palabra de Dios, tuvo fe en la palabra de Dios y le fue contado por justicia. Siempre ha sido la fe. Noten lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no son nuestras obras, sino por la fe de Jesucristo, la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestras obras son trapos de inmundicia. Nuestras obras no nos salvan, nuestras obras no nos justifican. Solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo. El teólogo John MacArthur decía lo siguiente sobre la justificación. La justificación, como ese acto instantáneo de Dios, por el cual le imputa al pecador que cree, como don de su gracia, la justicia plena y perfecta de Cristo, por medio de la fe solamente, y lo declara legal y perfectamente justo a sus ojos, y perdona al pecador de toda injusticia, liberándolo así de toda condenación. La justificación
es solo por fe. Siempre ha sido por fe. Aquellos que buscan ganarse la justificación por medio de las obras no son más que fariseos, legalistas, que buscan ganarse el favor de Dios por medio de sus obras. Obras que son todas malas, obras que son todas perversas. La fe es, siempre será y siempre ha sido el instrumento por medio del cual nosotros somos salvos. Mis hermanos, amigos, queda claro que nuestras obras son inútiles para nuestra justificación. Al ser pecadores, al ser injustos, necesitamos de una justicia perfecta que solo está en nuestro Señor Jesucristo. Solamente tienes que venir en arrepentimiento y fe ante nuestro Señor Jesucristo. Reconocer que eres pecador, arrepentirte de tus pecados, poner toda tu confianza en nuestro Señor Jesucristo, tener fe en Él y recibirlo como nuestro Salvador para que puedas ser justificado y ser salvo. Eso es lo que necesitas hacer. Dios los bendiga.